Bueno, vamos a ver este último ejemplo que está aquí, antes de pasar a otro concepto, otro tema. Sí, es muy semejante al anterior, no es el mismo circuito. En este nos piden encontrar el voltaje de este voltmetro. En el problema anterior era un amperímetro y se pedía la corriente. Ahora está abierto aquí, no hay nada conectado y se nos pide que calculemos el voltaje en esas terminales donde no hay nada conectado. Entonces, en forma práctica lo haríamos colocando este voltmetro. Colocamos el voltmetro para poder medir ese voltaje. Pero si lo hacemos analítico, tendríamos que entender que este voltmetro es como un circuito abierto. Este es un circuito abierto. Al ser un circuito abierto, no hay corriente por aquí, ¿sí? Entonces aquí tendríamos corriente 0, porque es un voltmetro. El voltmetro es un circuito abierto, voltmetro ideal. Si fuera un voltmetro real, tendría una resistencia del orden de 10 megas. ¿Sí? Los datos del fabricante, a veces del multímetro, si pudiéramos conseguir información de este multímetro, por ejemplo, que es el que yo uso, veríamos que más o menos tiene 10 megas. El fabricante nos da ese dato. De hecho, no dice, estaba viendo si aquí atrás lo trae, pero no dice cuánto tiene de resistencia. Bueno, entonces este es el primer paso, ¿no? La corriente vale 0 y queremos conocer este voltaje. Vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a escribir las ecuaciones de la ley de Ohm, las de la ley de voltajes de Kirchhoff, la ley de corrientes. Entonces empezamos con ley de Ohm, ¿sí? Entonces ponemos aquí solución y le ponemos entonces que ley de Ohm si ustedes se fijan, esta corriente IA otra vez viene de acá, así. Entonces esta corriente pasa por aquí, esta corriente IA polariza así. Esta corriente que finalmente es 0, pero si así circulara, si no fuera 0, pasaría así y sería esta corriente de acá y marcaría polaridad así, ¿sí? Así que tenemos dos resistores. En el resistor de 8 ohms, el voltaje con esta polaridad sería resistencia por corriente. La otra resistencia, en la resistencia de 5 tenemos 5 por I, ¿sí? Pero como la corriente vale 0, de una vez sustituimos su valor, son 0. Así que ya tenemos ahí la ley de Ohm establecida. Ahora vamos a plantear ley de corrientes y ley de voltajes. En esta parte de acá, ley de... normalmente la escribo abreviada para no estar poniendo tanta letra. Entonces sería ley de corrientes, ¿sí? Ley de Ohm, acá, y ley de corrientes. Otra vez vemos si podemos plantear una ley de corrientes aquí, ¿sí?
En este nodo es la misma corriente, no tiene caso plantear de una misma corriente, ley de corrientes, la que entra es igual a la que sale, ¿sí? En este lado no hay corriente. En este punto está la corriente de IA y la corriente I que vale 0. Pero no sabemos la corriente de esta fuente. Esta es fuente de voltaje. La corriente por aquí no es 3 veces IA. Este es el voltaje de la fuente. Es una fuente de voltaje controlada por corriente, ¿sí? Así que todo el voltaje que hay aquí se llama 3 IA, todo el voltaje. Y la corriente de la que depende es la de esta rama. Esta rama lleva esa corriente de la que depende. Entonces, sabemos el voltaje, pero no sabemos cuánta corriente fluye por ahí, ¿no? Por lo menos así, pensando en un nodo con 3 elementos, ¿sí? Pensando en un nodo con 3 elementos. Pero ya nos dimos cuenta que esta corriente vale 0 y que este está abierto. Entonces, cuando nosotros tenemos 0 volts aquí, en este elemento, cuando tenemos 0 volts, a causa de que la corriente está abierta, este elemento sobra, no participa en este voltaje, porque aquí hay 0 volts. 0 volts, recuerden, es el voltaje que se mide en un alambre. Cada vez que ustedes escuchen 0 volts, tienen que pensar en un cable. Y si miden los extremos de ese cable, pues van a tener 0 volts ahí. El comportamiento que exhibe esta resistencia es como si fuera un corto. Al tener 0 volts, no importa que aquí haya 5 ohms, el hecho de que tenga 0 volts hace que parezca como un corto, porque en un corto es donde nosotros vamos a asegurarnos de que hay 0 volts, ¿sí? Entonces, esta rama no participa, es como un alambre. De manera que este voltaje viene a ser este voltaje. Este sería este mismo. Lo vamos a verificar ahorita, ¿no? El chiste es que esta corriente, a simple vista, parece que no la conocemos. Pero sí la conocemos porque en realidad, si aquí la corriente vale 0, quiere decir que esta corriente viene por acá y pasa por aquí. No va a pasar por acá, porque por acá la corriente vale 0. Entonces esta corriente IA tiene que pasar por esta fuente dependiente. Pasa por aquí y sale por acá, en sentido de una subida, en el sentido de la subida de voltaje. Pasa la corriente. Nada se viene por acá porque aquí la corriente vale 0. Así que en realidad sí conocemos la corriente, pero esta corriente viene a ser esta misma, ¿sí? Como es una sola malla, no tiene caso plantear ecuación de nodo en ese punto. En las ecuaciones de nodo es cuando hay 2 o más corrientes diferentes. Aquí esta vale 0 y las únicas que en este nodo participan son IA e IA que regresa, IA que sale y la IA que regresa. Es la misma corriente. Entonces, no hay un nodo en donde participen 2 o más corrientes diferentes. Esta, pues es 0. O sea, es como si esta rama está abierta, no participa, ¿sí? Así que, en la ley de corrientes de Kirchhoff, podemos poner aquí que no hay nodo con 2 o más corrientes diferentes.
que sí, o sea, que se llamen distintas. Una sea IA, otra IB, o I1 y otra I2, o sea, es la misma. IA, y por acá viene IA. Y esta pues no existe, entonces no hay más corrientes. Entonces no hay ecuación. Nos vamos a la ley de voltajes. En la ley de voltajes tenemos dos mallas. Vamos a plantear las ecuaciones de esas mallas, porque aquí sí hay voltajes. ¿Sí? Hago el recorrido de esta malla. Cuando hago el recorrido de esta malla, voy a escribir ahora la ley de voltajes como la suma algebraica de las subidas y las caídas de voltaje. La suma algebraica. Entonces, a las subidas les voy a dar un signo, a las caídas les doy signo contrario. Las subidas para mí van a ser negativas, las caídas positivas. Así que, hagan de cuenta, aquí hay una subida, le doy un signo negativo, ¿sí? Una subida es menos 12. Después viene una subida otra vez, de menos a más, otra vez es una subida, que sería B8. Después paso por aquí, por la fuente dependiente y tengo otra, ahora es una caída. Esta caída la pongo con signo contrario. Y ya terminé el recorrido de estos tres elementos y llegué al mismo nodo. Así que como llegué al mismo nodo, pues esto ya es igual a 0. Esta es la suma algebraica de los voltajes en la malla. Ahora planteo la suma algebraica de esta malla. ¿Sí? La suma algebraica de la malla. Empiezo con esta subida. Es negativa. Después paso con esta caída. Es positiva. Después paso, ya que pasé de más a menos, paso otra vez de más a menos, pero ahora con el multímetro, el voltmetro. Así que es otra caída, Vm igual a 0. ¿Sí? Arriba tengo la ecuación de la malla 1, abajo la malla 2. Esas son las ecuaciones que tengo, estas dos y estas dos. No hay una ecuación de nodo que pueda plantear en ese circuito. Entonces, ahora nada más tengo que jugar con estas cuatro ecuaciones. Lo primero es, como ya tengo esta condición de corriente cero en el multímetro y ya la trasladé aquí, B5 vale 0, B8 es 8IA. Así que el siguiente paso sería sustituir la ley de Ohm, las ecuaciones acá. Vamos a numerar para poder redactar. Entonces aquí tengo la ecuación 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Bueno, así que el siguiente paso es sustituir aquí estas ecuaciones. Estas acá, no estas acá, porque estas, hacer sustitución de estas acá, pues tendríamos que ver cómo hacerlo, ¿no? O sea, qué despejo para vaciar acá. Mejor es estas chiquitas, las pongo acá. Así que sería sustituyendo 1 y 2 en 3 y 4, ¿sí? Sustituyo 1 y 2 en 3 y 4. Vamos con la primera, sería
menos 12 menos B8, que es 8 y 2. 8 IA, perdón, es 8 IA más 3 IA igual a 0. La segunda ecuación, menos 3 IA más B5, pero B5 vale 0. Y BM, que es lo que estamos buscando, BM. Ahora vemos cómo se simplifican. La primera me queda aquí abajo, me queda menos 12 menos 5 IA igual a 0. Despejo IA. Voy a poner esta por acá. Entonces tengo menos 12 pasa a positivo y el menos 5 pasa dividiendo. Así que sería IA igual a menos 12 quintos de ampere. Esta es la corriente que controla a mi fuente dependiente. Ahora esta corriente salió de la primera ecuación. En la segunda ecuación ya puedo despejar BM, que es lo que buscamos, el voltaje BM. Entonces, de la segunda ecuación tenemos que BM es este negativo pasa a positivo, positivo. Estas son las dos ecuaciones que me quedan. Entonces aquí tengo la 4, la ecuación número 5 y la 6. La 6. Ahora sustituimos 5 en 6 y aquí. Sustituyendo 5 en 6, tenemos que BM igual a 3 por menos 12 quintos. Me da menos 36 quintos de volt. Y llegamos al resultado. El voltaje del multímetro, estoy buscando mi calculadora. El voltaje del multímetro 36 entre 5 va a ser negativo, es una lectura negativa y vale menos 7.2. Entonces ya tenemos el valor que mide este multímetro. Y la corriente que controla a la fuente, por si nos interesa, es este valor. ¿Sí? Así que esa es la manera de atacar los circuitos sin todavía conocer los otros métodos que vamos a ver. Usamos ley de Ohm, ley de corrientes.
siempre que se pueda plantear ecuaciones, hay que buscar qué ecuaciones se plantean, que no se repitan las ecuaciones, que no sean idénticas. Si pongo dos ecuaciones, que sean diferentes, y si es posible ubicar dos o más corrientes, como dice aquí, ¿no? Si no, no se escribe ecuación. Y ley de voltajes, que son dos ecuaciones en este caso, porque son dos mallas para plantear ahí, ¿sí? Entonces, ese es el camino. Finalmente, nada más quiero remarcar en este video corto lo siguiente, ¿sí? En un son, ¿qué sería? Como un tips, ¿sí? Una fuente de voltaje igual a 0 se debe interpretar como un cortocircuito. Así que B es igual a 0, es idéntico a un corto, ¿sí? Voy a acercar esta de este lado, así, más o menos, ahí, ¿sí? 2. Una fuente de corriente igual a 0 amperes, se debe interpretar como un circuito abierto, o sea, una fuente de corriente de valor 0 es idéntica a un circuito abierto. En un corto estamos seguros de que el voltaje vale 0, ¿sí? Como esta. Y en un circuito abierto estamos seguros de que no hay corriente. Aquí no puede pasar corriente, por eso se interpreta así. Otra, la 3. En un resistor con B igual a R por I igual a 0, ¿sí? Si el voltaje es 0 en un resistor, se debe interpretar como un resistor de 0 ohms, ¿sí? Esto implica un corto circuito. No importa que el resistor no valga 0 ohms. Si el producto me da 0, lo puedo considerar un corto para efectos de análisis. Solamente que necesite a fuerzas el valor de la resistencia dentro del análisis, que sea muy necesario, entonces sí tomo en cuenta el valor. Pero si no, así es, si me da 0, pues puedo en un momento dado reemplazar ese resistor por un alambre.
¿sí? Es un corto, así, algo parecido a esto. Y el último inciso, en un resistor con corriente igual a voltaje sobre resistencia, si esto es igual a cero corriente, se debe interpretar, ¿sí? Se deberá interpretar esta parte, acá está, déjenme, no se estaba mirando, perdón. Dice, en un resistor con corriente, ya ven que al despejar corriente de esta fórmula, R pasa dividiendo, entonces en un resistor con corriente igual a V sobre R igual a 0, para que esta fórmula valga 0, solo hay dos casos. Una, que el voltaje sea 0, como ocurrió en este resistor, voltaje 0. La otra, que la resistencia sea infinita. Pero si nosotros vemos que la corriente es 0, podemos interpretar como un resistor de valor infinito. Esto implica, o sea, un resistor de valor infinito es cuando no puede pasar ni un solo electrón, como aquí. Ese es un efecto de resistencia infinita. Acá es un efecto de resistencia cero. Entonces, en un resistor, si la corriente vale 0, lo interpretamos también como un resistor de valor infinito, o sea, un circuito abierto. ¿Sí? Así que estos son los recomendaciones que les puedo dar. Solamente en la 3 y la 4, donde interviene la resistencia. Si es necesario el valor del resistor, entonces no conviene eliminarlo, pero sí tener presente de que no participa en el resto del circuito más que para calcular resistencia equivalente junto con otras resistencias. Es en los casos en donde participa, ¿sí? Bueno, eso sería todo en este video, ¿sí? Empezamos otro video, empezamos otro tema. Gracias.